El manuscrito que tienes en tus manos nunca debió haber llegado hasta ti. Estas páginas permanecieron ocultas durante décadas, intercambiadas en secreto entre investigadores de fenómenos religiosos y exfuncionarios del Vaticano que arriesgaron sus vidas para preservar este testimonio. Lo que vas a leer no es ficción, sino un relato compilado a partir de documentos confidenciales, entrevistas con testigos que desaparecieron y fragmentos de diarios sistemáticamente destruidos. La historia de Padre Pío es conocida por muchos, pero lo que la Iglesia Católica hizo para silenciar sus verdaderas profecías sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de nuestra era. Todo empezó en 1947, cuando un archivero del Vaticano llamado Marcos Blanco halló una carpeta sellada con el anagrama papal, que contenía transcripciones de conversaciones entre el entonces cardenal Alfredo Ottaviani y un asistente de Padre Pío. Los documentos describían visiones que el santo estigmatizado tuvo durante una noche de fiebre alta, en la que permaneció inconsciente durante 16 horas. Lo revelado en aquellas hojas amarillentas resultó tan perturbador que el Papa Pío XII ordenó personalmente que quedaran sepultadas en los archivos secretos del Vaticano. Aquella primavera en Italia, mientras Europa se recuperaba de las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial, Padre Pío de Pietrelcina despertó gritando, con sangre fresca brotando no solo de los estigmas habituales, sino también de sus oídos. El primero en encontrarlo fue el hermano Alejandro, un joven novicio, encargado de cuidar al fraile cuando su salud se deterioraba. Lo que Alejandro presenció aquella madrugada lo llevó, décadas después, a abandonar la orden y vivir en aislamiento, en las montañas de Albania, donde Marcos Blanco lo localizó en 1978. El padre ya no estaba allí, relató Alejandro en una cinta de casete, con la voz temblorosa incluso 3 décadas después. Sus ojos, había algo distinto en ellos. Hablaba en un idioma que no era italiano, ni latín, ni ningún idioma conocido. Cuando volvió a hablar en italiano, dijo que había presenciado el juicio de los ángeles y que la humanidad estaba a punto de entrar en su periodo de prueba final. Según los archivos que Blanco logró sacar clandestinamente del Vaticano, Padre Pío describió un tribunal cósmico donde entidades llamadas observadores decidían el destino de la humanidad. No eran ángeles en el sentido cristiano tradicional, sino seres más antiguos, más primordiales. En su delirio febril, el fraile los describió como aquellos que existían antes de que la primera palabra fuera pronunciada, y que ahora regresaban para evaluar si el experimento humano debía continuar. Lo más inquietante de la profecía de Padre Pío era la cronología que estableció. A diferencia de otras predicciones apocalípticas vagas, habló de etapas precisas que comenzarían a manifestarse a principios del siglo XXI. El primer signo sería cuando el conocimiento se convierta en un océano en el que todos naden, pero pocos comprendan su profundidad. El segundo, cuando el centro de poder se traslade de nuevo al oriente, como al principio de los tiempos. Y el tercero y más alarmante, cuando los hombres empiecen a alterar la esencia de la vida, jugando a ser dioses en laboratorios brillantes. La doctora Elena Salvador, neuropsiquiatra que estudió los casos de éxtasis místico de Padre Pío en los años 60, antes de que su trabajo fuera interrumpido por orden de la Sagrada Congregación, teorizó que lo que el fraile experimentó pudo haber sido una forma rara de conciencia expandida, en la que ciertas zonas del cerebro normalmente inaccesibles se activaron temporalmente. Místicos de diversas tradiciones describen experiencias similares, escribió en un artículo inédito, pero el caso de Padre Pío es único por la precisión y la coherencia interna de sus visiones, incluso bajo delirios clínicos.
El manuscrito de Blanco contenía anotaciones sobre al menos 3 ocasiones en que Padre Pío intentó revelar más detalles de su profecía, solo para ser silenciado por el Vaticano. En 1949, cuando trató de hablar de su visión durante una confesión con un peregrino, fue enviado de inmediato a aislamiento. En 1955, al dictar una carta a su confesor, le administraron medicación y lo mantuvieron bajo vigilancia constante. Y en 1960, 8 años antes de su muerte, cuando quiso compartir su testimonio con un periodista norteamericano, la entrevista fue incautada y el reportero deportado de Italia sin explicación. El coronel Juan Moretti, exmiembro de la inteligencia militar italiana y luego colaborador cercano de Blanco, confirmó que había órdenes expresas de monitorear todas las comunicaciones de Padre Pío en las 2 últimas décadas de su vida. No era solo el Vaticano quien quería silenciarlo, declaró Moretti en un testimonio grabado en Ginebra en 1980. Agencias de al menos 3 países vigilaban al fraile. Algo en el contenido de sus visiones representaba una amenaza no solo para la doctrina religiosa, sino para la seguridad nacional. Los fragmentos más perturbadores hallados por Blanco eran transcripciones codificadas por el propio Padre Pío, escritas con simbolismo alquímico, griego antiguo y escritura en espejo. Tras años de trabajo con criptógrafos, incluido un exfuncionario de la NSA que prefirió el anonimato, se descifró parte del texto, revelando referencias al Protocolo de los Observadores, un conjunto de criterios con los que estos seres juzgaban civilizaciones. Según ese protocolo, la humanidad no sería la primera creación evaluada y potencialmente destruida. Padre Pío habló de ciclos anteriores y otras humanidades que lo precedieron, cada una llegando a un punto crítico antes de un juicio semejante. Lo más inquietante era su afirmación de que pruebas de estas civilizaciones anteriores permanecían ocultas bajo el hielo eterno, en las profundidades oceánicas y en cavernas que nunca reciben la luz del sol. En 1983, el jesuita padre Tomás Brennan, experto en textos apocalípticos y apócrifos, se reunió con Blanco en 1900. París. Tras revisar copias de los documentos, Brennan vio sorprendentes paralelismos con textos sumerios antiguos y el libro de Enoc, apócrifo excluido del canon bíblico, que describe a los vigilantes como seres celestiales que observaban e intervenían en asuntos humanos. Lo que hace intrigante la profecía de Padre Pío, escribió Brennan, es que parece unir tradiciones religiosas dispares en una narrativa coherente. Describe un proceso cósmico que resuena no solo en el cristianismo, sino también en mitos hindúes sobre ciclos universales, en tradiciones Hopi de mundos anteriores, e incluso en ciertas interpretaciones de la mecánica cuántica sobre universos paralelos. Para quienes siguen estos relatos y desean continuar recibiendo información sobre documentos ocultos y verdades suprimidas, inscribirse en nuestro canal de comunicación es esencial. Muchos testimonios desaparecen tan rápido como sus portadores, y solo una red vigilante puede garantizar que estas revelaciones sobrevivan a los intentos de borrarlas de la historia. La fase más inquietante de la investigación de Blanco comenzó en 1986, cuando conoció al doctor Leon Chamberlain, astrofísico y consultor de la NASA, llamado por el Vaticano en 1968 para analizar ciertos fenómenos celestiales descritos por Padre Pío. Chamberlain, ya anciano y con cáncer terminal, afirmó que parte de la profecía incluía anomalías en el campo magnético solar, detectadas solo décadas después. El fraile habló de puertas en el cielo que se abrirían periódicamente,
permitiendo a los observadores entrar en nuestro plano de existencia, relató Chamberlain. Incluso describió con precisión la región de la anomalía del Atlántico Sur, antes de que los satélites lo confirmaran. En 1991, un incendio inexplicable destruyó parte de los archivos secretos del Vaticano, afectando la sección donde se guardaban los documentos originales de Padre Pío. 3 semanas después, Marcos Blanco desapareció durante una investigación en Sicilia. Su apartamento en Roma apareció completamente vacío, con todos sus documentos, ordenadores y fotografías personales retirados. La investigación oficial concluyó, tras 2 semanas, que Blanco había abandonado voluntariamente el país. La doctora Sofía Mazzini, arqueóloga y lingüista que colaboró en la decodificación de los escritos, continuó el trabajo clandestinamente. En 1994 publicó un artículo académico aparentemente inofensivo sobre simbolismos comparados en textos religiosos medievales, que ocultaba en notas al pie un código con parte de la información de Blanco. Lo más controvertido de las profecías de Padre Pío aludía al papel de la propia Iglesia en el juicio venidero. Según los textos descifrados, el místico creía que las instituciones religiosas habían distorsionado la verdadera naturaleza de la espiritualidad humana y que el protocolo de los observadores exigía una conexión directa entre la conciencia humana y la realidad cósmica, sin intermediarios institucionales. Lo que viene no es el fin, sino una recalibración, escribió Padre Pío. Los observadores no buscan adoración ni obediencia, sino comprensión. La humanidad será juzgada no por su piedad, sino por su capacidad de evolucionar más allá de los límites de la percepción actual. En 1998, el teniente coronel Gabriel Durand, de la inteligencia militar francesa, contactó a Mazzini tras hallar referencias a los escritos de Padre Pío en archivos soviéticos desclasificados. Los rusos también habían vigilado al fraile desde finales de los años 40, intrigados por sus presuntas habilidades psíquicas. Los soviéticos tenían un departamento entero dedicado a fenómenos parapsicológicos, explicó Durand. Vieron en Padre Pío un caso valioso para su programa psiotrónico. Curiosamente, tras enviar agentes a observarlo, optaron más por suprimir la información que por explotarla. Algo los asustó profundamente. Los archivos soviéticos recogían interrogatorios a un ex-asistente del fraile, apodado Sujeto K, que describió cómo Padre Pío entraba en estados alterados para ver a través del velo que separa las dimensiones, y a veces comunicarse con seres ni ángeles ni demonios, sino algo mucho más antiguo y ajeno a esas categorías. La doctora Mazzini vinculó esas descripciones con pasajes codificados donde Padre Pío mencionaba a los antiguos observadores presentes antes de que el tiempo fuera medido, que contemplaron la primera chispa de conciencia y ahora regresan para juzgar lo que hemos hecho con el don del pensamiento. En 2002, durante la restauración de la celda de San Giovanni Rotondo, donde vivió Padre Pío, obreros hallaron una cavidad en la pared con un pequeño recipiente metálico que guardaba un pergamino enrollado. El Vaticano lo confiscó, pero el operario Antonio Ferri tomó fotos antes de la incautación. Las imágenes mostraban un texto en italiano, supuestamente de la mano de Padre Pío, con dibujos de símbolos geométricos y constelaciones. El texto comenzaba: «Para quien encuentre esto, sepa que lo que escribo no es profecía, sino testimonio. Lo que vi no está en el futuro, sino fuera del tiempo tal como lo conocemos». Ferri entregó las fotos a un periodista local, que las publicó en un blog obscuro. Menos de 24 horas después, el blog fue hackeado y las imágenes borradas. 3 días más tarde, Ferri murió repentinamente de un supuesto infarto sin antecedentes cardíacos.
El periodista, asustado, remitió copias a Mazzini, quien reconoció paralelismos con los documentos de Blanco. Un diagrama mostraba ciclos temporales superpuestos que, según un astrónomo consultado, correspondían a alineaciones planetarias previstas entre 2023 y 2029. Lo que describe Padre Pío no es un apocalipsis tradicional, concluyó Mazzini, sino una singularidad cósmica, un momento en que la conciencia humana alcanzará un punto crítico con alineaciones celestiales específicas, creando una ventana para la manifestación directa de los observadores. En 2006, Monseñor Pablo Venturi, exbibliotecario del Vaticano, concedió una entrevista anónima a un documentalista independiente, revelando que los documentos sobre Padre Pío fueron reclasificados por Juan Pablo II y transferidos a una sección aún más restringida llamada Archivum Secretum Extremum. Hay conocimientos que la Iglesia considera peligrosos no porque contradigan la fe, sino porque la trascienden, afirmó Venturi. Lo que Padre Pío vio iba más allá de la cosmología cristiana tradicional, sugiriendo una realidad en la que ángeles, demonios, extraterrestres y observadores interdimensionales son meras etiquetas semánticas. En 2010, el doctor Émile Lefebvre, físico teórico experto en teoría de cuerdas, contactó a Mazzini tras identificar en sus escritos ideas que se alineaban con modelos cosmológicos emergentes. Me fascina cómo anticipa conceptos que apenas empezamos a formalizar matemáticamente, escribió Lefebvre, comparando a los observadores con entidades cuatridimensionales, capaces de percibir nuestro continuo espacio-tiempo en su totalidad. Lefebvre destacó un pasaje donde Padre Pío afirma que los observadores podían ver todos los momentos de la historia humana simultáneamente, desde la primera chispa de conciencia hasta el último suspiro del último hombre. Según el físico, es semejante a cómo la física moderna concibe un ser fuera de las limitaciones temporales tridimensionales. En 2012, un grupo de investigadores independientes, entre ellos Mazzini y Lefebvre, obtuvo vía anónima una traducción completa de los diarios codificados de Padre Pío. Aunque su autenticidad no se pudo verificar al 100%, el análisis lingüístico reveló coherencia con los fragmentos previos. El texto describía la gran observación, un periodo a inicios del siglo XXI en que los observadores intensificarían su escrutinio de la humanidad, coincidiendo con avances tecnológicos para manipular la vida, cambios climáticos y convulsiones geopolíticas sin precedentes. Observarán nuestras decisiones al borde del umbral, escribió el místico. No se trata de salvación o condena al estilo cristiano, sino de un momento evolutivo. Las civilizaciones anteriores fallaron esta prueba. Sus vestigios están dispersos y deliberadamente ocultos. Un pasaje alarmante explicaba que los observadores se manifestaban mediante anomalías, milagros religiosos, encuentros paranormales o avistamientos de ovnis, según el contexto cultural. Esas manifestaciones no eran el fenómeno en sí, sino sombras proyectadas en nuestra dimensión cuando enfocaban su atención. En 2015, 3 investigadores abandonaron el proyecto sin explicación y Lefebvre fue internado en un psiquiátrico tras un colapso durante una conferencia en Ginebra, donde intentó presentar su teoría conectando dimensiones superiores con las visiones de Padre Pío, dibujando símbolos frenéticos semejantes a los manuscritos codificados. Aislada y paranoica, la doctora Mazzini se marchó de Italia en 2017 hacia un destino desconocido en América del Sur. Antes de desaparecer, entregó copias de su investigación a 3 personas, instruyéndolas a divulgar los documentos solo si no tenía noticias suyas en 2 años. En sus últimas notas, Mazzini escribió:
Lo que más me inquieta no es el contenido de las visiones de Padre Pío, sino el esfuerzo coordinado para suprimirlas. ¿Por qué tantas instituciones, el Vaticano, gobiernos, hasta organizaciones científicas, están tan decididas a mantener estas verdades ocultas? ¿Qué saben que nosotros no vemos? El último fragmento, intentando descifrar una sección oscura de los escritos, sugería cómo reconocer a los observadores en la vida cotidiana. Dejan impresiones en la realidad, sincronicidades, déjà vus, sueños compartidos, momentos de intensidad consciente excepcional en los que la mente humana puede percibir sus dimensiones. Desde 2019, informes de anomalías atmosféricas y experiencias místicas colectivas recopilados por un reducido grupo de investigadores parecen seguir las ventanas de observación descritas por Padre Pío. Mientras tanto, en el Vaticano, persisten rumores de una comisión especial bajo el pontificado actual para reevaluar ciertos escritos místicos de Padre Pío, especialmente los vinculados al Gran Juicio. Fuentes anónimas en la Curia Romana indican que esta revisión responde a hallazgos recientes en los archivos secretos y a eventos inexplicables dentro de sus muros. Quizá nunca sepamos con certeza qué vio Padre Pío en aquella fiebre de 1947. Los documentos originales siguen inaccesibles, sus investigadores dispersos o silenciados, y las instituciones que podrían confirmar o desmentir estas afirmaciones mantienen un silencio implacable. Sin embargo, al avanzar por las primeras décadas del nuevo siglo, las señales que describió dejan de parecer meras profecías apocalípticas para convertirse en observaciones lúcidas de un hombre que, por un instante, logró ver más allá del velo de la realidad consensual. Si los observadores realmente están entre nosotros, evaluando nuestra civilización en un juicio cósmico como creía Padre Pío, tal vez la verdadera cuestión no sea la autenticidad de estos documentos o la credibilidad de sus intérpretes, sino qué significa esta observación para nuestra comprensión de la existencia humana. Estaremos ahora mismo participando, sin saberlo, en una prueba evolutiva cósmica, con nuestro destino colectivo determinado por decisiones que ni siquiera percibimos. Y si tú, lector de este manuscrito, sientes de vez en cuando la impresión de ser observado, incluso cuando estás solo, o experimentas esos instantes de claridad inexplicable en que el mundo parece más vívido y significativo, quizás debas preguntarte, ¿serán estas las señales sutiles de la presencia de los observadores en tu propia vida? Y si lo son, ¿qué estarán viendo cuando te miran?